Qué privilegio de estar una vez más conectado con cada uno de vosotros y con el Ministerio Perú Ora. Mi nombre es Samuel Torres y tengo el privilegio de formar parte del equipo pastoral de la Iglesia Eclesial Chur Perú, ubicado en la ciudad de Nuevo Chimbote. Quiero inspirarte y desafiarte a través de esta palabra y que juntos podamos continuar orando por nuestra nación peruana. Efesios capítulo 6, versos 19 versículo 20 dice la palabra de Dios: y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Pablo en su juventud fue un destacado estudiante de la ley judía. Fue instruido ante uno de los mejores eruditos de aquel entonces, un rabino llamado Gamaliel. Y Pablo, habiendo tenido dicha capacitación, habiendo tenido la experiencia con Jesús camino a Damasco, habiendo recibido la revelación del Espíritu Santo, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: oren por mí para que Dios me dé las palabras adecuadas para que yo pueda explicar el misterioso plan de las buenas noticias. En este tiempo estamos nosotros orando por nuestra nación peruana, para que Dios sane nuestra tierra, para que Dios dé un avivamiento en nuestra nación peruana. Pero parte de ello es que como iglesia podamos entender que hay un llamado a proclamar nuestra fe. Y este llamado no es para los pastores, no es para los líderes exclusivamente, es un llamado para todo creyente. Y por ende quiero darte tres principios, tres consejos brevemente. Y el primero es que podemos proclamar nuestra fe o podemos compartir de nuestra fe mediante nuestra vida. El arma más poderosa que existe para ser eficaz al compartir nuestra fe con otras personas es nuestra propia vida, es nuestro ejemplo, es nuestra historia, porque la gente nos va a escuchar por lo que nosotros vivimos. Alguien dijo alguna vez que nuestro ejemplo vale dólares, pero nuestras palabras valen centavos. Una lámpara no habla, pero brilla. Y Jesús habló en Mateo capítulo 5, versos 13 al versículo 16, en especial el último versículo dice: así alumbren vuestras acciones. Dejen que vuestras acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, para que el mundo glorifique al Padre Celestial, es que nosotros podamos representarlo dignamente dando buenas obras. No somos salvos por obras, pero una vez que somos salvos, Dios ha preparado buenas obras para que nosotros hagamos y el mundo pueda glorificar a Dios. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿De aprendernos canciones bonitas? ¿De adquirir conocimiento bíblico? ¿De pertenecer a una iglesia? El Evangelio de Dios provoca y produce cambios trascendentales en nuestras vidas, cambios visibles. Nuestra vida tiene que experimentar un cambio, y es por eso de que el mejor ejemplo el mejor mensaje que podemos comunicar de nuestra fe es a través de nuestro ejemplo. Nuestra vida, nuestro modo de vivir es lo que va a marcar la diferencia en otras personas que notarán que Cristo mora en nosotros. Lamentablemente existe hoy en día, en los últimos tiempos, un alto porcentaje de creyentes que no representan dignamente el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero animarte para que tú no seas parte de ese porcentaje, sino que seas parte de lo que dice la Biblia. El mundo pueda glorificar a nuestro Padre Celestial a través de nuestras buenas acciones. Que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro jefe, nuestro entorno de trabajo y toda persona que nos rodea y se relaciona con nosotros pueda decir realmente: Cristo vive en aquella persona. Lo segundo es que podemos compartir de nuestra fe a través de nuestras palabras. ¿Recuerdas cuál era la oración del apóstol Pablo?
Él dice: oren por mí para que Dios me dé las palabras adecuadas para presentar efectivamente o eficaz el Evangelio. Y es que el apóstol Pablo mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer en el Evangelio si no hay alguien quien les predique? Si no hay alguien quien les anuncie. Hemos sido llamados nosotros a predicar el Evangelio. Pablo decía: yo estoy preso, yo estoy encadenado, pero el Evangelio no está encadenado, el Evangelio no está encerrado. Hemos estado en los meses que nos han antecedido en cuarentena, encerrados, pero sabes, el Evangelio jamás, nunca estuvo encerrado, ni debe de estar encerrado. Y una de las formas en cómo podemos compartir de nuestra fe a través de nuestras palabras es a través de dos puntos: nuestra historia y las Escrituras. Nuestra historia en un antes, nuestro propio encuentro con Él, y después de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió con nosotros? Tú tienes que tener una historia con Cristo que compartir. Cuando tú compartes tu historia a otros, estás dando veracidad que Jesús es real. Y si no tienes una historia que contar, debes de revisar tu fe, porque es una señal de alerta. Porque la Biblia me dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí una nueva historia es hecha. Entonces esto significa que no necesitamos inventarnos una historia, ni tampoco contar la historia de otros, sino contar nuestra propia historia. Y lo segundo que puedes considerar es usar las Escrituras. Y podemos utilizar una diversidad de escrituras, de citas bíblicas, pero hay una en especial que quiero compartirte, y es como el resumen del Evangelio, o es como un bosquejo para hablar de la salvación. Y en Romanos capítulo 6, versos 23, que dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La primera sección habla de lo que tú y yo hemos hecho para merecer la muerte, hemos trabajado, pero la segunda sección habla de la obra que Dios ha hecho por nosotros, regalarnos vida eterna. En otras palabras, pecado es lo que tú haces, gracia es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y debemos entonces de considerar que podemos usar nuestra historia con las Escrituras, y eso va a impartir salvación a aquella persona que nos escuche. Recuerda, dice la palabra, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y lo tercero es que debemos de considerar que compartir nuestra fe es para con todos. Los judíos creían que los samaritanos no eran dignos de la salvación. El profeta Jonás creyó que los ninivitas no merecían una oportunidad de parte de Dios. Y socialmente o humanamente pensamos que existen ciertas personas que no merecen la salvación, que tal vez no puedan estar calificados para recibir la gracia de Dios. Pero Jesús nos demuestra todo lo contrario. En la cruz, el ladrón que estaba en el lado derecho le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El hombre socialmente estaba recibiendo la recompensa o el castigo de lo que había hecho. Y Jesús, aquel hombre despreciado o discriminado o no considerado por la sociedad, le dice: hoy recibes la salvación. No necesitamos nosotros estar insultando ni poniendo calificativos que denigren al ser humano. Jesús jamás le faltó el respeto a la samaritana. Jesús jamás la insultó. Jesús jamás la condenó. Jesús le habló con gracia y con verdad. Jesús le confrontó con su pecado, pero no fue necesario llamarla o ponerle calificativos o insultos a lo que ella estaba haciendo. Hemos sido llamados nosotros a predicar no nuestro evangelio ni nuestro mensaje. Hemos sido llamados, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, del versículo 18 en adelante, nos dice que hemos sido llamados a ser reconciliadores de Dios, o reconciliar a la gente con Dios. No hemos sido llamados a condenar a la gente, no hemos sido llamados a insultar a la gente. Hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo.
Y un embajador es aquel que lleva el mensaje de quien representa. ¿A quién representas? Representamos a Dios. Por lo tanto, no es nuestro mensaje, no es nuestro evangelio, es el evangelio de Jesucristo. El rico necesita escuchar a Jesús. El pobre necesita escuchar a Jesús. El educado necesita recibir la salvación. Aquel que no ha sido educado también, aquel que aparentemente tiene todo resuelto en su vida, necesita la salvación como aquel que está perdido. Necesitamos ser una iglesia sin paredes, una iglesia que abrazamos a todos. Necesitamos ser una iglesia que nuestras palabras son palabras de esperanza, son palabras de ánimo, son palabras de vida, son palabras de salvación, son palabras de buenas noticias, porque eso es el evangelio. Y Pablo dice: oren por mí, pídanle a Dios para que Dios me dé las palabras adecuadas. Y yo quiero que juntos en estos momentos oremos lo mismo que el apóstol Pablo dijo, para que Dios a los pastores de nuestra nación peruana, a los líderes de nuestra nación peruana y a todo creyente nos dé las palabras adecuadas para predicar el evangelio en este tiempo y en el año 2021 y lo que está por venir. Que prediquemos mediante nuestra vida, mediante nuestras palabras, y que no hagamos acepción de personas, porque el evangelio y la salvación es para todos. Señor Jesús, es mi oración en estos momentos. Creo por un avivamiento en el Perú, pero creo, Señor, que ese avivamiento vendrá cuando tengamos una fe genuina, cuando aquellos que hemos creído en el evangelio demostremos un cambio estable, un cambio genuino, un cambio, Señor, que sea visible, y entonces el mundo pueda ver en quién hemos creído. Entonces el mundo podrá glorificar y decir: realmente Cristo cambia vidas. Que consideremos, Señor, lo mismo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Señor, que cada creyente tome seriamente el evangelio, que viva el evangelio, que no solo hablemos palabras, sino que realmente nuestro mejor mensaje sea nuestra forma misma de vivir. Pero también te pedimos, Señor, que nos dé las palabras adecuadas para poder compartir de nuestra fe con otras personas, con aquellos que nos escuchen. Que podamos tener un lenguaje de esperanza, que podamos tener un lenguaje, Señor, del reino, un lenguaje mismo del cielo. Que no podamos hacer acepción de personas, sino que compartamos de nuestra fe con todos. Que entendamos que hemos sido llamados a ser reconciliadores de Jesucristo para con el mundo. Y que podamos tener el mismo lenguaje, el mismo corazón y la misma visión que tuviste tú, Jesús, en la cruz. Gracias, Señor, porque creemos que este año 2020 estarás con nosotros y en estos últimos días. Y creemos que en 2021 lo mejor está por venir. Y creemos en una iglesia en Perú, iglesias en Perú avivadas, que creyentes genuinos, creyentes que no solo hablan, sino que viven el evangelio. Y creemos que nuestro Perú se volverá a ti a través de tu iglesia que has plantado en nuestra nación peruana. En Cristo Jesús creemos que nos darás valor y valentía para predicar el evangelio. Amén y amén. Iglesia, pastores, líderes y todos los que estén conectados en esta transmisión de Perú Ora, que el Señor les bendiga. Que tengamos un año 2020 y lo terminemos en victoria con la bendición de Dios, creyendo que en el 2021 lo mejor de Dios para nuestras vidas y en todo lo que emprendamos está por venir. Bendiciones.